Buenísimo, muchas gracias. Ahí está. Ahora, sí, pero yo no veo. ¿Ustedes ven que dice que está grabando? Así, ahí está el iconito, grabando en esta computadora. Perfecto. Ahora Sí, sí sí, se estamos ve. grabando. Bien. Entonces, también va a depender del tipo de sistema, el perfil. No sé, si yo hago un sistema para la formación de chicos de jardín de infantes, bueno, claramente que el perfil de usuarios van a ser chicos de jardín de infantes y entonces la usabilidad la tengo que apuntar y tener con la idea de esas características de usuario. Entonces, seguramente ese sistema no tiene sentido pensar que una persona mayor lo pueda usar, porque no es el objetivo del sistema, ¿sí? Pero bueno, va por el lado que decías, o sea, la idea de la Sí, usabilidad va por ahí, o sea, por... tenés razón, yo lo planteé muy genérico porque programación de ambientes web nos quemaron la cabeza con que porque tiene sentido que una página web sea accesible sí por cualquier usuario, porque no sabes quién está del otro lado. Entonces, cuando me dijiste usabilidad, yo lo encaré para eso, pensando en una página web usable, cuyo público era cualquier persona. Pero sí, es verdad que Y ojo, a ver, arrancar pensándolo no está mal. O sea, después, ¿cuál es el problema de esto? Cuanto más genérico, cuanto más usable, cuanto más esfuerzo, más trabajo, más costo, ¿sí? Entonces, si yo sé que las personas que lo van a usar son siempre con estas características, bueno, lo apunto, o sea, trabajo con esas características. Si yo pienso que quien lo va a usar es un conjunto de personas con determinadas características, tendré que mirar eso. Y si pienso que esto es para el universo, bueno, tendré que pensar entonces en el universo. Pero eso genera o sea, un trabajo mayor, ¿sí? Entonces, la manera en que yo pueda hacer tiene un esfuerzo mayor y por lo tanto un costo mayor, ¿sí? Bueno, acá hay dos definiciones de usabilidad, digamos, de ISO, ¿sí? Una es, la usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado, ser atractivo para el usuario en condiciones específicas de uso, ¿sí? O sea, trabaja en eso, o sea, no solo o sea, no solo tiene que ser usable, sino que tiene que ser o sea, fácilmente aprendido, fácilmente comprendido, ¿sí? Y ser lindo, ¿sí? O sea, en la medida en que uno haga algo atractivo, está bueno, ¿sí? Porque te va a llevar a querer usarlo, te va a facilitar el modo de uso, ¿sí? Por otro lado, la 9241 por ahí se pone más técnica, si se quiere, y habla es la eficacia, eficiencia y satisfacción con la que un producto permite alcanzar los objetivos específicos a a usuarios específicos en un contexto de uso específico. O sea, eh, guarda, fíjate que acá se da de patadas con lo que decíamos antes de lo que es genérico. Bueno, si es una página web y es para todo el mundo, bueno, el específico de ese caso es todo el mundo, ¿sí? Pero en general uno trabaja en la manera de poder alcanzar los objetivos de la forma más barata posible. Por ahí suena muy feo. O sea, yo muchas veces lo monetarizo porque es una manera de pensar en multiplicidad de características que en definitiva lo que hacen es generar un costo, ¿sí? O sea, el tiempo, el esfuerzo, la tecnología, o sea, cuanto yo más le pongo, ¿sí? Bueno, mayor costo tengo y tengo un mayor esfuerzo por ahí, de distintas cosas, pero que terminan siendo, en definitiva, un costo mayor, ¿sí? Por eso lo hago. A ver si esto funciona con el botoncito, sí. Entonces, algunas cosas que figuran así como básicas, o sea,
La usabilidad está dentro de lo que es la calidad de software, y dentro de la calidad de software es uno de los atributos que tiene. ¿Sí? Hay un montón, por ahí hay un cuadrito que tiene distintos atributos, pero bueno, la usabilidad es uno de los importantes. ¿Por qué? Bueno, porque hace a que el sistema sea fácilmente usable, que sea, como decíamos antes, atractivo, que la gente pueda aprenderlo y manejarlo con cierta fluidez, porque de algún modo permite, ¿cómo se llama? Bueno, la usabilidad habla también de la facilidad de uso, o sea, no solo poder aprenderlo, no solo poder entenderlo, sino que una vez que hice todo eso, lo pueda usar con facilidad. ¿Sí? Vamos a ver algunos casos o algunas circunstancias, ¿no? Pero, qué sé yo. Por ejemplo, yo una cosa que siempre digo cuando trabajo, cuando alguien me diseña una pantalla o estamos haciendo algo en algún cliente, bueno, fantástico, vos lo probaste y funciona. Diste de alta, no sé, una factura y te pareció bonito, pusiste el botoncito desplegable y hace bien. Ahora, sentate y carga 100. ¿Sí? No hagas uno, hace 100. Y cuando termine de hacer los 100, volvamos a hablar sobre la pantalla. Entonces, eso que vos tenías el botoncito re lindo que con el mouse hacías un clic y te desplegaba la listita de las opciones y vos, está bueno porque es vistoso, es lindo y lo probás una vez. Cuando hiciste este movimiento de sacar la mano del teclado y agarrar el mouse, soltar el mouse, agarrar el teclado, y lo hiciste 600 veces en los primeros 50 casos, ya tenés unos músculos importantes y ya odias tu interfaz. ¿Sí? Entonces tenés que decir, bueno, paremos, por ahí es re lindo, pero tendríamos que tener alguna forma de poder hacerlo. No digo, no le quites la ayuda, dejásela, pero si ya te sabes que el código que va ahí es el 32, y por ahí escribir 32 mientras seguís escribiendo y darle enter o darle tab para ir cambiando, es mucho más simpático que tener que soltar, agarrar el mouse, soltar el mouse, abrir el cosito, volver al teclado y hacer todo eso. Nada. Esas cosas, bueno, hablan de la facilidad de uso. ¿Sí? La flexibilidad, bueno, la flexibilidad también es un poco esto. No tengo ni idea, tengo como una forma fácil de entenderlo y de buscar mi ayuda para poder hacerlo. Pero también la flexibilidad me permite que, si ya lo sé, porque hace 10 días que estoy cargando 150 facturas por día, y bueno, ya me conozco los códigos, me conozco las cosas, entonces no necesito, tengo que tener una forma de poder hacerlo más rápido, ser más eficiente y mejorar las cosas. La robustez, o sea, que esto me permita de alguna manera no equivocarme, ¿sí? O sea, robustez no en cuanto a lo robusto del software, ¿sí? Como arquitectura, sino la robustez en cuanto a el trabajo que uno hace, o sea, que no me deje cometer ¿Se me errores. está cortando a mí o a todos? No sé, Sí, yo se te... También se está me corta. cortando. ¿Se corta? Se te corta, profe. Bueno, ahora me ven, me escuchan o no. Te vimos robótico, profe. Bueno, voy a hacer lo que decimos con Gladys que no hace, hay que hacer, pero voy a apagar el video porque total para verme a mí no es una gran cosa y por ahí eso mejora. Pensamos que había terminado la clase, profe. Perdón, ahí está, arrancó muteado, yo estaba meta a hablar dando explicaciones inútiles porque nadie las escuchó. Les decía que, bueno, dejo la cámara apagada a ver si con eso mejora un poco la conexión y si no paso a 4G porque estoy fuera de casa. Y acá está, voy a desconectar que los muchachos de Drive están tratando de actualizar cosas. Voy a poner esto para que no actualice nada.
Esperen un segundo. A ver. Pausar sincronización por 2 horas. Listo. Eso va a mejorar un poco. Y acá vamos a... Bueno, esperemos que esto funcione. Bien, sigo. Me avisan cualquier cosa. Si se pierden, griten. ¿Sí? Si se pierden, no, si me pierdo yo, griten igual. ¿Tá? Entonces, les decía, bueno, lo de robustez escucharon, ¿no? Que les decía que era un tema de cómo evita, o qué tan robusto es en cuanto a evitar que yo me equivoque, a que haga procesos erróneos o que cargue cosas que no tienen que cargar o que se rompa de algún modo el funcionamiento normal de lo que tenemos que hacer. O sea, esa es la robustez vista desde la usabilidad, ¿no? Lo mismo la navegabilidad. Bueno, cómo yo puedo moverme dentro del sistema o dentro del sitio de un lado a otro. Che, profe, Sí, ¿querés que apaguemos las cámaras? Me parece que lo hace mejor. y probemos, dale, gracias, por favor. Igual me parece que la conexión mala es la mía. Estoy Digo, fuera de casa y no tengo. Voy a cambiar a modo 4G, a ver si con el teléfono tengo mejor señal, porque estoy en un hotel y me parece que tiene una internet muy mala. A ver, un segundo, cambio de... A ver si ahora mejora. Ustedes díganme si efectivamente se ve mejor ahora. creo que ahora se te escucha bastante mejor. Bueno, entonces se ve que el 4G anda mejor que el Wi-Fi del hotel. Bueno, la verdad, cuando baje le voy a decir a los muchachos que se dejen de jorobar y que pongan un Wi-Fi como la gente. Bien. Entonces, algunas ideas, ¿sí? Bueno, que como características que pueden tener que ver con la usabilidad, ¿no? En cuanto a que bueno, que sea útil el producto, ¿sí? Que sea deseable, bueno, usable, obviamente que la usabilidad y usable suenan muy directo, pero que sea deseable, o sea, que deseable yo lo pondría como atractivo, que sea interesante, que uno lo vea y diga, me siento cómodo, me gusta trabajar con esto. O sea, la idea de la usabilidad es por ahí pensar en cómo lograr que a través de la herramienta que estoy armando, del producto que estoy haciendo, se logre llevar adelante las tareas que se tienen que hacer. Bueno, encontrable, accesible, o sea, encontrable que lo pueda encontrar, que tenga formas de poder encontrar lo que quiero hacer. O sea, ustedes no sé si alguna vez abrieron, ¿cómo se llamaba? Que era para dibujar Corel Draw. ¿Sí? No sé si alguna vez usaron el Corel. Los diseñadores lo aman. Yo cada vez que intenté hacer algo con eso, nunca pude encontrar cómo hacerlo. Está bien, yo soy, evidentemente, no soy una persona que conozca del tema, pero siempre me resultó sumamente áspero, o sea, como muy difícil, muy retorcido, por ahí eran las versiones muy viejas, pero yo lo recuerdo como una actividad frustrante, ¿sí? Y que nunca encontraba lo que quería, o sea, quería hacer algo y nunca lo encontraba, ¿sí?
Eso es algo que, bueno, por ahí hace a las características que uno puede tener en cuenta al momento de pensar el producto. O sea, porque la usabilidad es una característica que se debe planificar, se debe pensar, se debe buscar. ¿Sí? No es algo que surge porque sí. Entonces, todo esto uno tiene que, de alguna manera, ir dando vueltas para poder encontrar cómo lograrla. ¿Sí? Bueno, que sea creíble, valioso. O sea, por ahí el valioso y el útil van de la mano, ¿no? O sea, uno podría decir que son cosas que van bastante cercanas. ¿Sí? ¿Y qué beneficio nos trae? Bueno, como decíamos, sí, el tiempo de aprendizaje, o sea, si es una cosa, si es intuitivo, si es fácil, si es algo que uno puede entender por su forma de estar hecho, bueno, el aprendizaje es más barato, o sea, es menos tiempo el que voy a tener que dedicar, es mucho menos el esfuerzo que voy a tener que poner para poder aprender a usarlo, ¿sí? Va a ser mucho más fácil la manera en que yo voy a poder hacerlo y por lo tanto la cantidad de soporte que voy a necesitar para hacer lo que tengo que hacer va a ser mucho menor, ¿sí? Van a tener, como es fácil, como es entendible, como es ordenado en cuanto al trabajo que yo tengo que hacer, entonces la cantidad de errores que yo voy a cometer son mucho menos, ¿sí? Porque eso lo entiendo y es fácil y por lo tanto entonces no voy a tener que rehacer las cosas. Bueno, todo eso ayuda a lo que queremos hacer. Si tenemos una buena planificación de la usabilidad, entonces es mucho más barato el diseño, o sea, no vamos a tener que hacer rediseño, el mantenimiento va a ser más simple porque va a ayudar la forma en que se va a hacer. Bueno, satisfacción y comodidad del usuario, mejora la imagen de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? O sea, el prestigio profesional o de la organización en donde estamos haciendo. Bueno, mejora la calidad de vida de los usuarios, ¿sí? Porque le va a sacar el estrés, bueno, lo que decíamos hace un rato, ¿no? De que cuando uno está protestando contra un sistema, ¿sí? Cuando uno está trabajando y es como que es contramano y es difícil y me molesta, bueno, la verdad que no genera mucha satisfacción, estás protestando, está bien, me lo fumo, pero no es algo que uno dice, bueno, sí, terminé o estoy contento o me siento bien en el día a día de lo que estoy haciendo. Y por supuesto que si no tengo problemas, si no tengo retrabajo, si no tengo errores y todo eso, mi productividad indudablemente va a ser mucho mayor y por lo tanto, bueno, mi satisfacción va a ser mayor, ¿no? Porque no hay nada más frustrante que estar laborando todo el día y que se te pierdan las cosas, que las cosas no salgan, que funcionen mal, etc. ¿Sí? Bueno, acá habla entonces, por ejemplo, desde la ISO, la 9241 trabaja con estos tres principios, o sea, lo que es la eficacia, lo que es la eficiencia y lo que es la satisfacción, ¿no? Como tres ideas de usabilidad. ¿Sí? O sea, poder hacerlo bien y generar satisfacción. Bueno, no sé si tiene mucho, bueno, sí, sea conciso, coherente, pero esto lo vamos a ver después con Schneiderman y con Mandel y con todo eso, así que por ahí acá vemos, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá la ISO plantea esta estructura para el diseño de actividades. Disculpen, no conseguí la versión castellana, así que es el dibujito de la versión inglesa. Pero entonces, por un lado, el diseño, ¿sí? De procesos centrado en las personas, entender y especificar el contexto donde se va a usar, ¿sí? Especificar los requerimientos del usuario, ¿sí? Producir una solución de diseño, ¿sí? Evaluar
estos diseños, bueno, y de ahí volver a iterar hasta que tengamos una solución de diseño que esté completa según los requerimientos que tenemos, ¿no? Bueno, esto es lo que les decía. Acá, este es el modelo que pone la ISO, la 25000, sobre lo que es calidad de software. Y bueno, la usabilidad es uno de los 6 factores primordiales que tiene. No sé por qué puse esto, pero porque me pareció bonito la florcita esta, o como lo quieran llamar, ¿no? Pero bueno, fíjense que acá la usabilidad, bueno, tenés inteligibilidad, ¿sí? Facilidad de aprendizaje, operabilidad, atractividad y cumplimiento de la usabilidad. ¿Sí? Como 5 subáreas. Bueno, entonces, algunos criterios para poder entender, y acá tengan en cuenta que por ahí hay muchas cosas que se han ido mezclando en los últimos años, ¿sí? En cuanto a lo que es, por un lado, la usabilidad como criterio en general. Últimamente, a ver, yo digo últimamente, por ahí en los últimos 20 años, es el últimamente, se ha ido llevando todo más hacia la idea de la web, ¿sí? Pues, no sé, la velocidad de descarga o funcionamiento del recurso, ya obviamente que la descarga está llevado ahí. Bueno, la retención en el tiempo, o sea, como decía, si uno puede entender, ¿sí?, cómo funciona, ¿sí?, si es intuitivo, bueno, la retención en el tiempo es fácil, ¿sí? Entonces, bueno, uno puede, como un criterio de usabilidad, la retención en el tiempo es ese, o sea, es uno de los criterios, de poder decir, bueno, yo lo usé, lo entendí, lo dejé de usar, lo vuelvo a ver dentro de 6 meses, y no es que no tengo ni idea y arranco de cero. Porque justamente, como es entendible, como es razonable, uno puede decir, bueno, esto se puede mantener el tiempo. La satisfacción, bueno, sí, la satisfacción en este caso es algo subjetivo, pero en la medida en que nosotros logremos que la mayor cantidad de sujetos lo puedan entender, bueno, eso ayuda indudablemente a que esta satisfacción sea mayor, ¿sí? Voy a tratar de poner las caras de ustedes o los cuadraditos de ustedes, porque ¿están ahí todavía o...? Sí. Sí, yo Sí, hace un sí. rato Sí, sí, sí. iba a decir que estábamos acá, porque todo eso en Claro, la sí, foto, les digo, pido por favor, porque yo veo la pantalla de lo que tengo y hablo, pero tengo miedo de que por ahí pasen 20 minutos 40, sí, y sí, 40 claro, minutos hablando solo, ¿viste? por eso, sí, sí, sí. Entonces les pido por favor que cada tanto tosan, aunque sea como para decir, bueno, no sé, cada un minuto me doy cuenta de que hay alguien del otro lado. Les agradezco. Bueno, la usabilidad, ¿sí? Bueno, acá habla la diferencia entre el grado de usabilidad objetiva y la facilidad percibida, o sea, lo que objetivamente se puede usar versus qué tan fácil me puede parecer o no. Por ahí hay cosas que uno dice, y en realidad la usabilidad es bastante razonable, pero se percibe como algo áspero, ¿sí? Y muy difícil, y viceversa, que sería el mejor de los casos, ¿sí? Es decir, de alguna manera se percibe fácil, se percibe como algo que uno puede entender y manejar, más allá de que por ahí no sea tan fácil, pero la forma en que te lleva, ¿sí?, ayuda a que, bueno, que se perciba como algo fácil. Bueno, las habilidades, que uno sienta que el sistema, ¿sí?, o la aplicación, de alguna manera apoya, complementa, ayuda, realza las habilidades que uno tiene. O sea, que uno pueda decir, el sistema me ayuda. O sea, no sé si alguna vez les pasó, no sé, entrar en algún sistema,
el pago de algún impuesto, o en algunos de esos sistemas que vos decís, ahora igual muchos han mejorado notablemente, pero hay veces que vos decís, realmente es difícil, o sea, todo como que, y llego a pagarlos a pesar de todo lo que me metieron en el medio para impedírmelo, ¿sí? Porque es complicado, porque... Y a veces uno dice, no, bueno, el sistema me ayuda, me mejora o me permite que lo que yo quiero hacer se puedan hacer mucho más fáciles, ¿sí? Bueno, tener en cuenta como criterio cuáles son las capacidades o las limitaciones, ¿sí?, que hacen falta para poder hacer, para llevar adelante el, el uso, ¿sí?, del sistema. Entonces, bueno, sí, no sé, necesito poder tocar, no sé, 16 teclas simultáneamente para que haga algo. Bueno, claramente es algo que tiene una usabilidad mal pensada, ¿sí? Porque nada, necesito que venga alguien y me preste 6 dedos, ¿sí?, para poder hacerlo. ¿Está? Bueno, tómenlo como un extremo quizás absurdo, pero para entender a lo que voy. O sea, se tiene que pensar, bueno, cuáles son las capacidades que se requieren para este sistema. Por ahí, no sé, hay sistemas que requieren determinadas capacidades motoras o determinadas capacidades cognitivas. ¿Por qué? Porque es muy complejo, porque el proceso que se está haciendo es muy complejo. Bueno, pero en general, lo que uno tendría que tratar de buscar es que sea lo más simple, lo más mínimo posible lo que uno tenga en ese sistema. Bueno, la privacidad es otro de los criterios que uno puede tener en cuenta para lo que hace la usabilidad, porque, bueno, cómo se protege la información del sistema, cómo se protege la información del cliente, qué tan expuesto se siente el cliente que lo está usando, perdón, el usuario, ¿sí?, que lo está usando. Bueno, todo eso son criterios de evaluación que se pueden tener en cuenta, ¿sí? Y esto... Profe, Sí, disculpe. Ay, taza de verdad. Ah, no, le iba a decir que Galloso había salido porque el internet le andaba medio mal, pero ahora volvió. Buenísimo. Bueno, igual, como les decía, yo estoy a ciegas, así que con que se quede uno que tosa cada unos minutos, como les decía, yo voy a caer, voy a seguir hablando, ¿sí? Así que, pero bueno, buenísimo que haya podido volver a entrar. Bueno, este es el decálogo de Nielsen, ¿sí? Si no me equivoco, Nielsen. Este problema no es nuevo, el tema de la usabilidad, no es algo que surgió ahora, o sea, es algo que ya tiene, si no me equivoco, Nielsen es del 72, ¿sí? O sea que, fíjense que ninguno de ustedes había nacido, y ya este problema de la usabilidad estaba dando vueltas por ahí. Un poco, bueno, este decálogo, él habla de la visibilidad, o sea, que qué tan, o sea, la visibilidad no si lo veo o no lo veo, o sea, sino que tan fácil es comprender o ver las cosas que están dentro del sistema, la correspondencia entre el sistema y el mundo real, o sea, fíjense que, bueno, mucho después de este decálogo de Nielsen, pero fíjense que se empezaron a usar íconos o herramientas justamente que representan o que tratan de hacer de algún modo que lo que uno ve en el sistema o se corresponden con lo que tiene que con lo que tiene que ver con el mundo, ¿sí? O sea, el tachito de basura es, sí, la papelera de reciclaje es donde se tiran las cosas que uno no quiere usar más, ¿sí? Bueno, la posibilidad de control, o sea, que sea el usuario el que pueda ir manejando las cosas, ¿sí? Que no sea
el sistema o sea, que sea el usuario el que marca el ritmo, ¿sí? Esa sería un poco la idea. Bueno, el tema de coherencia y conformidad de los estándares, o sea, de los estándares. Tratar de definir, yo siempre cuento, porque para mí fue una experiencia, no te digo traumática, pero en algún momento sí también fue traumática. Yo en algún momento de mi vida estuve trabajando con una base de datos que se llamaba Informix, ¿sí? Que después la compró IBM y después se convirtió en DB2 y todo eso, ¿no? Pero, ¿La alcoholera eso? no, después de la alcoholera. Informix era una base de datos que en su momento era, o sea, le competía de igual a igual a Oracle en ese momento. ¿Sí? Tenía un 4GL que era fantástico como lenguaje de programación y tenía un entorno de desarrollo. ¿Sí? Tenía un problema que para mí era sumamente grave, y es que confirmar era con escape. ¿Sí? Y eso, cuando uno hace, por ejemplo, un query o escribía algo y te aparecía el mensaje, ¿estás seguro que desea borrar todos los registros de la base de datos? ¿Sí? Instintivamente uno, a lo primero que le pega, ¿sí? Cuando quiere huir de un error, es al escape. ¿Sí? Y eso era confirmarlo. Ah, pero eso lo hicieron a propósito los tipos, no puede ser. No sé cómo era, pero realmente era un error, o sea, se daba de patadas con todos los estándares y era una cosa muy, muy grave. ¿Sí? Bueno, nada, como forma realmente era algo que voy a decir, ¿por qué? No sé, alguien habrá pensado en alguna idea loca de que el confirmar con la mano izquierda arriba de todo era más fácil, o no sé cuál era la idea. ¿Sí? Lo que sé es que borré más de una cosa que no quería borrar. ¿Sí? Bueno, nada. Eso es justamente, la idea de los estándares es tratar de definir o encontrar cuáles son los estándares que se usan normalmente y que que mi interfaz, que lo que yo estoy haciendo, esté asociado a esos estándares. ¿Sí? Entonces, nada, si control C es copiar y control Z es deshacer, bueno, sigamos con eso. ¿Puedo hacer que control Z sea confirmar y borrar todo? Puedo, pero está claro que voy a generar montones de errores involuntarios a lo largo del uso con esa herramienta, ¿sí? Porque la gente instintivamente sigue los estándares. ¿Sí? Bueno, la prevención en los errores, el cuidado, o sea, que los errores sean, o sea, primero que se eviten los errores y que si se dan, se administren. ¿Sí? Bueno, ese es un tema importante. Bueno, que sea más fácil, o sea, es mejor reconocer que recordar, dice. ¿Por qué? Indudablemente, es mucho más fácil que uno diga, bueno, el tachito de basura es el lugar donde para borrar, ¿sí? O para tirar o descartar cosas, que tener que acordarme que la JJ es tirar las cosas. ¿Sí? Entonces, tratar de aprovechar y de buscar que las cosas sean fácilmente recordables. ¿Sí? La flexibilidad en esto que decíamos de poder tener una forma más fácil o sea, no tener un solo camino, como decíamos, el botoncito de la ayuda con el mouse y que te abra la listita desplegable está bueno, pero si te acordás el código, poder ponerlo y ser mucho más eficiente y evitar tiempos de ida y vuelta. Un diseño minimalista ayuda a que sea más fácil de cargar, que sea más fácil de ver, que no sea tan cargado, que no tenga tiempo, que no quiere decir, bueno, el diseño minimalista no quiere decir hacer una cosa horrible, quiere decir eso, hacer un diseño minimalista. Proporcionar medios para corregir los errores, o sea,
que el error que se genera, bueno, ¿de qué manera lo podés? O sea, que te dé una asistencia, que te dé la forma de poder corregirlo. O sea, cuando te tira, bueno, error AF803 y consulte con soporte. Y la verdad es que es bastante poco amigable, es poco útil ese error, o sea, que te pongan eso y la opción de aceptar. Es decir, bueno, está bien, me di cuenta de que hubo un error, pero la verdad es que no sé cuál fue el error, no sé en qué me equivoqué, no sé qué tengo que hacer, no sé si se rompió todo, si tengo que presentar la renuncia, si tengo que volver a correr el proceso, cómo sigo. Entonces, bueno, justamente la idea de esto es que los errores tienen que, o sea, el sistema te tiene que ayudar, primero a que no se cometan, y si se cometen errores, a ver cómo los arreglás, cuál es el impacto que eso tiene, ¿sí? Que bueno, también va con esto de proporcionar los instrumentos de ayuda para el uso, ¿sí? Entonces, que te diga, no, falta cargar el número de documento del empleado para poder darlo de alta, ¿sí? Se cometió, el número de documento no coincide con, no sé, el quit no coincide con los que están registrados en la FIP. El número, la que te tire, la que te explique qué es lo que estás haciendo mal y cómo lo tenés que arreglar. Ese sería, de algún modo, una buena forma de mejorar el tema de la usabilidad, ¿no? O sea, bueno, estas son una serie de características que plantea Nielsen como forma de tener en cuenta al momento de la construcción de la usabilidad, ¿sí? Bueno, es esto, considerar la usabilidad en todo el proceso de desarrollo de software. Y la idea de esto es justamente trabajar con estas ideas, las de Nielsen, las de todas las que se pueden ir viendo, en todo momento. O sea, a medida que yo voy construyendo el software, tengo que ir pensando todo esto para lograr que el producto que estoy construyendo tenga una buena usabilidad, ¿sí? Tosa alguno, por favor. Estamos. Estamos. Gracias. Entonces, uno de los temas fundamentales, bueno, o sea, después de todo eso se trabajó mucho y surgió el tema de la interacción hombre-máquina y, bueno, como ciencia o como subciencia o como área de la tecnología nuestra, y también en un montón de otras zonas, ¿no? O sea, digamos que todas las industrias que están produciendo bienes, o sea, productos, ¿sí? que interactúan con el hombre, trabajan con este criterio de la interacción y trabajan en ver cómo se puede hacer para mejorar esta interacción hombre-máquina. Bueno, un poco la idea es encontrar una serie de convenciones o de formas que mejoren esta comunicación. O sea, sí, bueno, no vamos a ponernos filosóficos, o sea, si existe la comunicación o si hay de alguna manera una interacción hombre-máquina, sí, interacción, yo usaría más que comunicación, de manera de poder lograr el objetivo que se quiere y que ya sea que cuando uno intenta cargar algo, como cuando uno recibe una respuesta, ¿sí? Bueno, este es un mapita, ¿sí? Pero, esperen un cachito acá. Yo quería ver este. Bueno, ahí justo quedó, este es el amigo César Collazos que quedó como muy malo, pero es un video donde él habla, César es un doctor de la Universidad del Cauca, Colombia, que hace un montón de años que trabaja en investigación de interfaz hombre-máquina, ¿no?
Y bueno, esta es una entrevista donde él habla, voy a cortarla, después si la quieren ver, la buscan, pero este es pero hay un par de cosas que por ahí, acá, bueno, esta es presentación, a ver acá. Que surge de las ciencias más exactas. Esperen. Origen de la interacción humano-computador, ¿de dónde surge ese concepto? Bueno, inicialmente es un concepto que surge de las ciencias más exactas, de la parte computacional como tal, pero que ha ido trascendiendo a otras líneas, específicamente a ciencias sociales. Entonces empezamos a ver una integralidad con componentes de psicología, comunicación, biología, porque de una u otra forma el objetivo es el diseño de productos tecnológicos para el uso de seres humanos. Y si no conocemos, no entendemos la perspectiva del ser humano, pues difícilmente el producto tecnológico funcione. Porque muchas veces estos productos satisfacen unos requerimientos desde la perspectiva técnica, unos estándares, que hay un checklist, cumple, no cumple, cumple, no cumple. Perfecto, muy bien, pero si salen al mercado y lastimosamente el usuario, el ser humano, que es el que va a utilizar el producto, no le gusta el producto por diferentes razones, pues no va a tener el uso adecuado. Entonces diseñamos tecnología que muchas veces está ajena a las características de las personas. No entendemos las necesidades de las personas, no entendemos los gustos de las personas, no entendemos las expectativas de las personas, diseñamos este tipo de productos tecnológicos que no son lo más adecuado. Hablamos un poquito más, retrocedemos un poco en el tema de la historia de la humanidad. Está la revolución industrial, donde se empezaron a crear esas máquinas que reemplazaban los trabajos en empresas, en fábricas. Hoy en día, ¿cómo se ve ese relacionamiento entre las empresas, de las fábricas y el tema de la participación del ser humano? Pues es muy importante entender que la tecnología ha estado siempre a lo largo de la historia del ser humano, de una u otra forma. Es una herramienta que permite ayudar a que el usuario o la persona realice su trabajo de manera mucho mejor. El problema radica cuando ese producto está diseñado de una forma tal que conlleve o que haga que el usuario cometa errores. No porque el usuario quiera cometer el error, sino porque el diseño del producto me conlleva a ejecutar un error. Y un error que puede ser garrafal, por ejemplo, en una planta nuclear de alguna manera, o estoy como piloto de un avión y que el mal diseño del panel de control me lleva a que un botón no correcto y hace que el avión se estrelle, por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad de los ingenieros que están diseñando este tipo de tecnología? Porque no solo es que cumpla este componente tecnológico muy bien, sino que además funcione en situaciones en las cuales el usuario una puede estar responsabilidad que es muy grande. Claro. Bueno, y también ahí está la parte ética. Cómo asumir desde lo ético el uso de las tecnologías, pero más que el uso, es la creación de estas tecnologías. Efectivamente. Digamos que si no entendemos de que el componente ético debe estar inserto en las estructuras curriculares de los programas tecnológicos, vamos mal. Tim Berners-Lee decía en algún momento, que fue el creador de la WWW, que si él hubiera sabido lo que Internet era hoy en día, lo que es, él no lo habría creado. O sea, eso demuestra de que íbamos por el mal camino, no, lastimosamente. O sea, a pesar de la evolución tecnológica, las cosas no estaban funcionando y lo vemos a diario. O sea, la cantidad de problemas que se están generando por el uso de la tecnología. También hay cosas muy interesantes. Entonces, el punto es cómo empezamos desde la academia a integrar estos componentes éticos en la formación de los futuros ingenieros. Y esto es una discusión que hoy en día grandes asociaciones como ACM, por ejemplo, ya lo empiezan a discutir, ya empiezan a aparecer foros de discusión respecto al tema de ética y tecnología, donde lo más importante es el ser humano, es decir, hay que ser conscientes de que desarrollamos tecnología para las personas, pero el ser humano que está sentado ahí, el ser humano que está sentado allá, tiene una forma de comportamiento muy diferente. Y no podemos esperar de que todas las personas se comporten de la misma manera, tengan las mismas expectativas, porque no es así. Los productos tienen que adaptarse a las personas. Claro. ¿Cómo identificar? Bueno, es bueno y no, qué es no malo quiero, en el... pero caramba. Ahí está. Bueno, es una charla mucho más larga y hay un par de conferencias de César que son muchísimo más largas, pero bueno, es interesante un poco mirar, ¿sí? la visión que tienen.
cómo lograr esto que plantea él como parte de justamente el desarrollo de una interfaz y lo que hace a la usabilidad, ¿sí? ¿Cómo se llama? En el desarrollo de software, ¿sí? O sea, un poco él plantea estos temas que yo rescaté acá de otra charla que dio César en la universidad, en la UNOVA, ¿sí? Y ahí un poco ver el tema de, bueno, que hay que entender al usuario, ¿sí? O sea, él habla de modelarlo para entender sus características, o sea, cuáles son las características del usuario, qué es lo que es el usuario, o sea, cuál es mi usuario, ¿sí? Que en definitiva es el que me interesa. No me interesa el usuario como el concepto de usuario o el usuario como el usuario, sino el mío, el que va a usar mi aplicación, con el que yo voy a tener que trabajar. Y ahí surge también el otro tema, que es el desarrollo de la empatía, o sea, poder lograr empatía entre el equipo de desarrollo, el usuario, y de alguna manera esa empatía llevarla a lo que es el producto, como para que haya una empatía entre el producto y el usuario. Bueno, él pone la diferencia, el diseño, o sea, versus el diseño para contra el diseño con. O sea, no es el diseño para el usuario, sino es el diseño con el usuario. O sea, creamos junto con el usuario, ¿sí? Lo que nosotros en lo que estamos haciendo. Y él, otra cosa que él plantea es el por qué el usuario necesita algo en lugar de qué necesita el usuario, ¿sí? O sea, el entender el por qué no es que va a cambiar el qué, pero me va a dar una idea de dónde viene la necesidad y cómo el usuario puede estar necesitando algo. O sea, pues, el por qué me ayuda a entender la causalidad, ¿sí? de las cosas. Bueno, y el tema de Responsive Design, que, bueno, no solo la adaptación del diseño a distintos dispositivos, que sería una visión de Responsive Design, sino también la adaptación del software a distintas personas, ¿sí? Y a distintas características. Y ahí volvemos, sí, ya me olvidé, a lo que decían al principio, no me acuerdo quién lo decía, esa universalidad del diseño, ¿sí? O sea, de la usabilidad como una visión universal que sirva para todas las personas. Bueno, esta idea de Responsive Design es en cuanto, ¿cómo se llama? En cuanto a que se pueda adaptar a las necesidades o a las características de distintos usuarios. ¿Sí? Tosan, por favor. Estamos. Ah, listo. Bien. Entonces, algunas características, algunos principios, ¿sí? Que el usuario esté metido, o sea, que esté activamente involucrado en lo que estamos haciendo, ¿sí? En la construcción de este diseño. Esa es importante. Necesitamos que esté sumamente y activamente involucrado, ¿sí? No puede, o sea, no es, bueno, te hice una pregunta, me contaste y ya está, y te fuiste. O sea, es buscar que sea parte del equipo y que esté. Obviamente que si estoy haciendo algo, no sé, para el universo, ¿sí? Bueno, no, entonces tendré que buscar la manera de, no sé, usar focus group o pensar en alguna estrategia para tener de alguna manera activamente involucrados a usuarios que me representen ¿cómo se llama? A mi universo de usuarios. Porque justamente la idea de tenerlos involucrados es que nos va a permitir ir adaptando lo que estamos construyendo
a las características, las necesidades, a lo que ellos están buscando, ¿sí? Bueno, la asignación de funciones en cuanto a qué cosas hace el sistema, qué cosas hace el usuario, ¿sí? En el proceso, o sea, en cualquier proceso que se lleva a cabo, de alguna manera hay, justamente en esta interacción, hay cosas que se hacen hace el sistema, hay cosas que hacen los usuarios. Bueno, hay que ver bien qué es lo que tiene que hacer cada uno, y ahora vamos a empezar a mirar un poco cómo armamos esos procesos. O sea, tenemos que definir las características de los procesos, y definido eso, ver cómo se reparten las tareas. Bueno, esto es un proceso iterativo, o sea, no es algo que, bueno, pum, lo hacemos y ya está. Es algo que se va a ir construyendo y se va a ir mejorando, se va a ir depurando, se va a ir viendo. Si recuerdan, antes había un grafiquito que justamente mostraba, se la hizo, cómo es el proceso de ir construyendo esta usabilidad, ¿no? Y bueno, ahí lo decía más adelante César, este diseño es un diseño multidisciplinar. O sea, ¿por qué? Porque hay, a medida que se va, o sea, que van surgiendo montones de áreas, ¿sí? O de montones de ciencias que interactúan en cómo uno puede construir esto. Obviamente que después esto tendrá un alcance dependiendo de lo que yo estoy haciendo. O sea, sin duda que si yo estoy haciendo, uno siempre, bueno, antes estaba el ejemplo del sistema del videoclub de la esquina. Bueno, hoy ya no existen videoclub en la esquina, o sea, de hecho no sé si ya ustedes saben lo que era un videoclub, pero bueno, nada, un sistema para el almacén de la esquina, y es distinto el trabajo que voy a hacer, porque es distinto la envergadura del software que estoy construyendo, porque es distinto la envergadura del proyecto, es distinto la cantidad de gente que va a trabajar en el pensar esa interfaz, a decir, no, estoy haciendo la nueva, no sé, interfaz de Office, ¿sí? Entonces voy a hacer una nueva versión de Office, el Office 22, ¿sí? Y ese Office 22 tiene una interfaz renovada. Bueno, seguramente ahí vas a tener, además de ingenieros, vas a tener diseñadores gráficos, psicólogos, gente que se dedica a temas de ergonómicos, médicos, no sé, vas a tener un montón de gente trabajando para construir una interfaz que genere un montón de, que sea mucho más atractiva, mucho más útil, mucho más fácil, o sea, el ideal sería que uno pudiera trabajar de esta manera en cualquier interfaz que haga, pero volvemos a lo que decíamos, es un tema de esfuerzo y costo, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, actividades. Esos eran principios como para poder trabajar. 4 actividades para hacer. Entender y especificar el contexto de uso, ¿sí? Porque no es lo mismo el mismo sistema en un contexto que en otro, ¿sí? Entonces, tenemos que tener claro en qué contexto se va a usar el sistema, el producto, ¿sí? Olvidémonos del sistema, el producto con el que estoy trabajando, ¿sí? Especificar cuáles son los requisitos, ¿sí?, que tiene el usuario y la organización. Después, producir más de una solución candidata. Y después, o sea, contratar esto. ¿Se acuerdan de esa frase de Edison que decía, no fracasé, sino descubrí 990 formas de que una lámpara no funcione? Bueno, acá es un poco eso, es decir, bueno, ¿de qué otra manera puedo hacer las cosas? O sea, y pensar otra solución. O sea, porque uno cuando arranca siempre hay alguna idea que es la fuerte, ¿sí? Es la primera que surge, y que en general, como es la primera que surge y es la que ya uno más pensó, es a la que le das más peso. Bueno, lo que él dice es,
Perfecto, ahora para la pelota ya tenés una, ahora busca otra distinta. Tiene que haber otra forma distinta de hacerlo. Y hecho eso, busca una tercera. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera te abre la cabeza y te va a mostrar que quizás hay otras formas, ¿sí? Tal vez esto, si uno lo pudiese hacer entre distintas personas o varios equipos de trabajo, es mucho mejor. Y probablemente esa discusión genere nuevas ideas, nuevos diseños, nuevas alternativas de solución que permitan bueno, ir evaluándolas, a ver cuáles son las que de alguna manera mejoran y se acercan más a los requisitos, a hacer una solución a los requisitos que nos están pidiendo, ¿sí? Bien, siguen ahí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, acá interacción, ¿sí? Algunas ideas que plantean, ¿no? Sobre, bueno, el diseño como una idea, bueno, esto lo dijimos, ya lo hablamos, ya lo dije, me adelanté, el diseño dirigido, refinado, centrado hacia el usuario, el proceso es iterativo, ya lo dijimos, bueno, o sea, la única diferencia con lo que ya venimos diciendo es que ahora lo dice la ISO 9241, ¿sí? Pero es un poco lo que ya estuvimos viendo y no dice nada. Bueno, sí, importante, habilidades y perspectivas multidisciplinares, que también lo dijimos, pero reforcemos esto, o sea, que tratar de ver con distintos ojos, o sea, nosotros somos, bueno, yo soy cuadradito y en general los informáticos somos más bien cuadraditos. En general diría todos los ingenieros de distintas áreas, pero, o ingenieros o áreas similares, ¿sí? Como que tienen tenemos como un cuadriculado que nos contiene. Bueno, es interesante que haya otras personas y otras perspectivas para poder trabajar en esto. Bueno, acá está, lo de Hansen es del 71. Bueno, esta es la primera enumeración que se hicieron ¿sí? Sobre cómo trabajar o cómo ver el tema de la construcción de interfaces, ¿no? Bueno, volvemos a lo mismo, conocer al usuario, minimizar la memorización, ¿sí? Bueno, acá pone sustituyendo la entrada de datos por la selección de ítems. Obviamente que todo esto después está atado a temas de diseño o a características que uno tiene que ir trabajando en base a qué es lo que se está haciendo, las características del software con el que estamos trabajando, las características de la organización. Recuerdo el caso de un chico que trabajaba con nosotros, Pedro, lo vamos a llamar Pedro, ¿sí? Claro, siguiendo esta idea, bueno, entonces, ¿qué hizo? Para una empresa que estábamos construyendo, un sitio web para que pudieran poner pedidos. Entonces, hizo un combo donde se abría y se mostraban los artículos que uno podía elegir, ¿sí? Para seleccionar y todo eso. El problema era que la empresa era grande y los artículos eran más de 250.000. ¿Ah? Y no andaba el sistema. Claro, y decía, no me anda, no sé por qué no anda, no sé por qué no anda. Bueno, no andaba por eso. Una vez, después de mucha paciencia, porque él se ponía nervioso y lo volvía a tirar y volvía a arrancar y volvía y no le andaba y le decía, no da error, no tiene nada, no sé por qué. Bueno, una vez cargó, ¿sí? Y llegó a cargar los 250.000 después de un rato, pero indudablemente se volvía algo sumamente inútil, porque encontrar, ¿sí? El artículo que yo quiero comprar entre una lista de 250.000, ¿sí? No sirve. ¿Sí? Bueno, entonces, esto que dice selección, o sea, sustituir la entrada de datos por la selección, sí, pero con criterio.
O sea, decir, bueno, ¿cómo voy a hacer para que esa selección funcione? ¿Cómo voy a hacer para que el software funcione? ¿Sí? O sea, ya no solo un tema de tipo operativo, sino también un problema de tipo técnico. ¿Sí? Entonces, si yo quiero cargar un combo con 250.000 ítems, lo cierto es que va a ser pesado, se va a tardar, va a ser inmanejable. ¿Sí? Entonces, bueno, todo esto pasa después por un siguiente filtro que es cómo hago, y se acuerdan que en alguno de los que vimos antes que decía, hay que conocer el contexto. ¿Sí? Entonces, si tengo 15 ítems, abrir una lista, un combo que me permita elegir, está bueno. ¿Sí? Si tengo 250.000, no sirve. Bueno, optimizar las operaciones, o sea, ¿cómo hago para que las operaciones comunes, o sea, uno pueda ir generando de una manera una interfaz que permita que esas operaciones se puedan ejecutar rápidamente, o sea, que uno pueda optimizar ese proceso. Y como decíamos, acá hay un trabajo de definir cuáles son los procesos y ver cómo el software ordena, ¿sí? Y acompaña y facilita el desarrollo de esos procesos. Bueno, mensajes de error, que ya lo habíamos visto, crear diseños que eviten errores más comunes, poder deshacer las acciones realizadas para volver a hacerlas sin cometer errores. Este es el planteo que hizo Hansen. ¿Sí? Otra cosa que apareció después, bueno, las reglas de Schneiderman es otro que pone una serie de reglas como para ir viendo cómo ir construyendo o cómo poder evaluar, ¿sí?, el desarrollo de una interfaz. Entonces, bueno, ofrecer coherencia, ¿sí? ¿Coherencia a qué me refiero? Bueno, a que si uno lo mira en distintas partes, o sea, el software funciona de manera coherente. ¿Sí? No sé, el rojo es error crítico, bueno, el rojo es error crítico siempre. ¿Sí? El cuadradito, no sé, la crucecita roja es cancelar, bueno, la crucecita roja es cancelar siempre. No es que en una pantalla es de una manera y en otra es de otra. ¿Sí? Porque justamente eso es lo que genera inconsistencia y por lo tanto conflictos, problemas, errores involuntarios, etc. ¿Sí? No sé, siempre poner en el mismo lugar de la pantalla el botón de aceptar y el de cancelar en el mismo orden con los mismos colores. Sonará pavo quizás lo que digo, pero yo he visto montones de sistemas en empresas grandes, en distintos lugares, donde no se cumple eso. Y entonces a veces tenés los botones arriba, a veces los tenés abajo, a veces los tenés a la izquierda, a veces los tenés centrados, ¿sí? Perdón, a la derecha, a veces los tenés centrados, ¿sí? A veces los tenés con un icono y a veces los tenés con otro. Entonces decís, muchachos, está bien, por ahí es software que evolucionó en el tiempo y entonces, nada, la versión original tenía unos iconos feos y la versión más nueva tiene unos iconos más lindos, sí, pero eso vuelve loco al usuario. O sea, entonces hay que ver que eso no pase. Bueno, el tema de shortcuts para usuarios frecuentes, bueno, esto ya lo hablamos, ¿sí? Comentarios informativos, ¿sí? O sea, que te avise, que te dice, o sea, que cuando uno está cargando algo, bueno, que te diga, ingrese el número de quit del empleado, o que te ponga algo que te va ayudando a lo que tenés que hacer. Diseñar diálogos que tengan fin. Esto es importante porque ustedes vieron a veces que uno escribe algo, pone aceptar y se queda igual. Y vos no sabés si es que no te tomó el aceptar, que sí lo tomó, que no hizo. O sea, bueno, entonces justamente una de las cosas que dice es diálogos que tengan fin, que de algún modo quede claro que se terminó de hacer lo que tenía que hacer. O sea, apretaste a aceptar, te apareció un cartel que te dice, no sé, cliente
actualizado y se cierra, o no se cierra porque vos querés seguir cargando y tu actividad es ir cargando clientes, bueno, entonces no se cierra, pero te dice cliente actualizado y se blanquean los datos para que ya vuelvas a elegir el próximo con el que vas a trabajar. No sé, alguna manera que te dé la seguridad de que ya se hizo lo que se estaba haciendo, o sea, que se terminó el proceso que se estaba llevando adelante. Manejos simples de los errores, bueno, esto que decíamos antes, donde uno pueda encontrar, bueno, qué es lo que pasó y cómo lo arreglo. ¿Sí? Bueno, que mucho viene atado a el siguiente punto, que es poder hacer, o sea, deshacer lo que se hizo, ¿sí? con facilidad, o sea, poder volver atrás lo que hice de una manera fácil. Que esto no quiere decir todo lo que se hizo lo tengo que poder deshacer, bueno, decir, bueno, vuelvo todo al estado cero, pero son procesos, dentro del proceso, mientras estoy trabajando, permitir que pueda cancelar lo que estoy haciendo, que pueda deshacer, que si me doy cuenta de que estoy cometiendo un error, salir sin grabar y que no haya dejado algo inconsistente dentro del sistema. Bueno, ese tipo de cosas. Lo de carga cognitiva es lo que hablábamos, o sea, que yo no tenga que ir acordándome todo. Bueno, sí, estoy trabajando con el código del empleado 1357 y tengo que ir cargando o ir acordándome, o sea, que de alguna manera la carga, o sea, lo que yo tengo que recordar sea lo mínimo indispensable y que esto lo maneje en la medida de lo posible todo el sistema. Y por último, el control del usuario, o sea, como que sea el usuario el que maneja la cosa y no la máquina la que maneja al usuario. O sea, que el sistema te va llevando, o sea, que no te atropelle, ¿sí? Que de alguna manera uno pueda ir administrando, ¿sí? el ritmo con el que se van haciendo las cosas. Bien, ¿siguen ahí? Sí, sí. Sí, sí. Bien. ¿Algún comentario? Porque hasta ahora hablé yo solo. Ustedes solo me dan señales de vida, eso como feedback, pero... No, es que viene bastante clara la cosa. Nada, este tema creo que lo habíamos, nos queman las neuronas de hace rato con usabilidad, entonces más o menos de oído tocamos un poco, me parece. bien, entonces le damos ritmo. O sea, yo, bueno, la próxima me dicen, che, esto ya lo vimos 100 veces y le damos ritmo como para... Ah, pasa que no dije nada porque tampoco lo vimos 100 veces y teníamos todas estas Bueno, cosas pero, muy, muy frescas. está bueno, pero lo que digo es, a ver, no es, la idea de esto no es torturarlos ni perder el tiempo. Si ya lo vieron y ya lo saben, saltamos o vamos viendo, o le doy más rápido y ustedes me dicen, este tema, para acá o no pares. Y llegamos al final y vemos el tema del TP, lo charlamos un poco y listo, digo, porque ¿para qué torturarlos? En mi caso me viene bien Bueno, todo listo. esto. Bien, eso me levanta la moral, gracias. Comparto la noción. Es bastante buen repaso todo esto. Bien, bueno, así como estaba Schneiderman, después apareció también Mandel, que básicamente plantea lo mismo con otras palabras, o sea, habla de control por parte del usuario, reducir la memorización y coherencia, y acá por ahí quizás está un poquito más desarrollado algunas cosas, pero básicamente es lo mismo que acabo de decir, o sea, donde la idea es que uno pueda trabajar con esto, bueno, una interacción flexible, que pueda cancelar o que pueda hacer un deshacer, ¿sí? O que pueda suspender, qué sé yo, hay algunas cosas que llevan tiempo, ¿sí? Bueno, si, no sé, pensar, y por eso acá hay que tener en cuenta, como les decía, por un lado lo tecnológico, pero por otro lado lo operativo, o sea, lo que hace a las funciones. No sé, si la carga de
un documento lleva, no sé, en un promedio 1 hora y media, y por ahí tengo que tener alguna forma de decir suspender o grabar hasta acá, porque le dieron, porque quiere ir al baño, ¿sí? O lo que sea. Entonces decir, bueno, lo puedo grabar acá hasta donde llegué y seguir. Esto depende, por eso les digo, de las características de lo que estoy haciendo. Si es algo que lleva 1 minuto, no tiene sentido. O sea, lo suspendo en la mitad. Pero, o, no sé, bueno, por ahí lo que tengo que hacer es descomponer ese proceso que lleva 1 hora y media, por ahí en 10, no sé, 9 que lleven 10 minutos cada uno. Ir pensándolo, pero eso sí se puede. Por eso es que uno tiene que ir pensando, como decía, de qué manera yo voy a hacer una interfaz que permita trabajar y cómo pienso distintas alternativas como para ver cuál es la que mejor se adapta a las necesidades del usuario. Bueno, aligerar la interacción, bueno, o sea, a medida que yo conozco más y que manejo mejor el sistema, bueno, que sea menos restrictivo, que sea menos pesado, ¿sí? Poder personalizarlo, ¿sí? Por ahí hay cosas que uno dice, mira, yo siempre cargo este tipo de cosas. Bueno, poder poner valores por defecto y que esos valores por defecto quizás sean, o sea, pueden ser generales o quizás sean personalizables. Y yo decir, bueno, como yo me dedico a cargar, no sé, las facturas de determinado cliente, bueno, entonces yo ya por ahí me vendría bien que todos estos datos, que son datos del cliente, ya estén cargados por defecto. Que por ahí, al que está sentado en el escritorio de al lado, necesita otra cosa, ¿sí? Pero bueno, poder, o sea, todas estas cosas son cosas que uno puede ir pensando al momento de ir construyendo esta interfaz, ¿sí? Quizás tener una interfaz que sea más simple para la persona que entra una vez y que no le interesa o que solo necesita una visión menos detallada, y poder tener una versión o una visión más detallada para un usuario que se quiere meter en algo más técnico o que necesita mayor información. Entonces, quizás hacer una interfaz que se pueda adaptar mejor a las características o al perfil del usuario, o que el mismo usuario la pueda redefinir de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Bueno, pensar en la interacción directa con los objetos es esto que yo les decía antes. O sea, yo agarro algo, lo arrastro y lo tiro dentro de la papelera de reciclaje. Bueno, ese es un claro ejemplo de esta interacción directa con las metáforas que uno tiene dentro del sistema, porque de alguna forma esto es como más fácil, es más intuitivo, es algo que uno maneja como más naturalmente. O sea, y la idea de esto es que cuanto más naturalmente lo pueda armar, más fácil va a ser, ¿sí? Y mejor se va a poder llevar adelante, ¿sí? Bueno, acá surge, ¿no? O sea, reducir la carga de memoria es no tener que acordarme las cosas, tener valores por defecto útiles, que los accesos directos sean intuitivos o que sean fáciles. Bueno, esto que yo decía, por ahí usar estándares o lo que uno va manejando, ¿sí? Lo pueda, o sea, que maneje algo que ya conoces, ¿sí? O sea, montarse sobre lo que uno ya maneja y ya conoce, porque eso te permite de alguna forma no tener que volver a aprenderlo. ¿Sí? Bueno, el formato visual basado en las metáforas, que desglosar información en forma progresiva. O sea, si yo te tiro una pantalla, ¿no?, con 300 campos, con todo mezclado, bien apretadita y que tenga todo ahí, y por ahí no es la forma más intuitiva, ni más clara, ni más fácil, ni que cometa menos errores. Entonces, por ahí ir armando un árbol o una estructura que permita ir viendo
de forma progresiva qué es lo que yo te quiero, lo que necesito ir viendo, y cantidades mucho más acotadas, ayuda a poder manejarlo de una forma más comprensible. O sea, no me voy a olvidar, no se me van a pasar por alto cosas, porque si tengo 7 componentes en la pantalla, es una cosa. Si tengo 70, y lo más probable es que haya muchos que ni los vea, o no me di cuenta, o que se me confundan. Entonces, para eso ayuda. Coherencia, ¿sí? Bueno, esto que les decía, o sea, a lo largo del software, que mantener una misma regla, ¿sí? No sé, si el rojo significa algo, que siempre signifique lo mismo. Si el botón tiene una regla, que siempre sea igual. Yo no sé si ustedes alguna vez bueno, la consistencia, a ver, una buena y una mala. Office, ustedes supongo que lo han usado, ¿no? Si se fijan, es bastante coherente la forma que tiene, ya sea el Excel, el Word, el PowerPoint, no sé cuál otro hay, o sea, todos tienen una estructura bastante similar, ¿sí? Unos tienen una cantidad de menús, o sea, un formato de menús que era bastante similar. Los botones tienen, o sea, el cortar, el pegar, siempre es el mismo en todos los... Con lo cual, en ese sentido, está bueno porque trae un formato que el conocimiento que vos adquiriste y a lo que te habituaste en una herramienta, pasás a la otra, y está claro que no es lo mismo una planilla de cálculo que un editor, pero, o sea, un procesador de texto. Pero más allá de eso, hay un montón de cosas que uno ya las arrastra y se las lleva como que ese es el estándar dentro de esa. Lo malo, no sé si ustedes usaron alguna vez las versiones viejas de Office, que eran fantásticas. En algún momento cambiaron y hicieron esa barra grande arriba con 1000 botones. Y la verdad es que, a ver, después de 10 años uno se acostumbró. Pero el salto de una versión a la otra, cuando hicieron ese cambio, yo durante mucho tiempo, no voy a decir cuánto, pero bastante tiempo, el pasar a mayúsculas todo un texto o pasarlo a minúsculas, la única forma que tenía era borrarlo y escribirlo de vuelta, porque el botón que hace eso nunca lo encontraba. Entonces, si era un texto muy largo, entraba en Google, buscaba dónde está el maldito botón para hacer todo eso, y después aparecía. Pero lo cambiaron todo de lugar, y era realmente un laburo alto, ¿sí? Poder encontrar y ver cómo hacían las cosas. O sea, con lo cual, el salto de una versión a la otra realmente fue horrible. No me acuerdo de qué versión a qué versión fue el salto, pero realmente fue, para los que ya veníamos acostumbrados, fue frustrante. Sí, creo que, no sé si fue 2004 o 2009. No me acuerdo, pero hubo una época ahí que pegó el salto y vos O decías, sea, yo me acuerdo que sí me había pasado parecido también, tipo, venía con el Word viejo, que tenía todavía en la PC Windows XP y de la nada pues, instalé el otro y estaba re perdido. sí, bueno, y vos decís, ¿y por qué me hicieron esto? Porque venían, y claro, porque no es que agregaron nuevas funcionalidades, no es que hay algo distinto. De hecho, hay algo que ya más o menos me acostumbré, pero que hasta que lo entendí y me acostumbré, eso que los menús te cambian de acuerdo a en qué estás parado. Entonces, vos decís, pero si había un botoncito acá que hacía tal cosa, hace un rato estaba y ahora no lo encuentro. Y yo soy despistado, ¿sí? O sea, tengo mala memoria y soy despistado, con lo cual siempre la culpa era mía. O sea, yo siempre asumía que no, lo vi en otro lado, no era dos pelotitas o no tenía esto, debía ser distinto. Y me pasaba horas buscándolo hasta que descubrí que si estoy hago un clic en otra parte del texto, que no es una imagen o que no está, no es un título, me cambiaban los botones. Pero estuve un rato, no voy a decir que estuve años, pero estuve varios días hasta que me di cuenta que me iban cambiando las cosas a medida que iba, porque no era
grosero, no me cambiaba de color, o sea, lo que era verde se ponía todo blanco, o no, era sutiles cambios hace, y bueno, nada, no importa. Bueno, estos modelos, ahí vamos a arrancar. Entonces, un poco la idea del proceso, ¿sí? Volvemos a, entonces, ¿qué es? Análisis de los usuarios, de las tareas, del entorno. Con todo eso, diseñar. Implementar, obviamente la implementación dependerá de con qué estemos trabajando, o qué tipo de prototipo hagamos. Validación y volvemos a analizar. ¿Sí? O sea, este es el típico proceso iterativo de todas las cosas que han ido viendo a lo largo de la vida, ¿no? Porque es este ciclo. Entonces, análisis de los usuarios, ¿sí? ¿Cómo son nuestros usuarios? Entonces, y ahí tendremos que ver entrevistas, información de soporte. O sea, el área de soporte, si está bien, si documenta bien y si tenemos bien las cosas, es un área interesante para poder ver las características de nuestros usuarios, ¿sí? Porque en definitiva, ahí encontramos cuáles son los problemas que normalmente surgen. El área de soporte es la que recibe las quejas, las preguntas, los problemas, con lo cual, para recopilar información sobre el perfil de usuarios es un área muy interesante. Marketing como un lugar donde, bueno, apuntamos a que queremos hacer un producto para determinado tipo de cliente, determinado tipo de usuario. Bueno, ahí probablemente el área de marketing también sea una fuente de información para poder encontrar cuáles son, o sea, cuál es el perfil del usuario y en base a eso poder entender cuáles son sus características, ¿sí? Cuáles son las cosas que estos usuarios tienen, ¿sí? Que como decía, puede ser un tema de edad, puede ser un tema de capacitación, puede ser un tema de limitaciones, pueden ser montones de cosas que sean propias de los usuarios, ¿sí? Por otro lado, bueno, ¿cuáles son las tareas que se tienen que llevar adelante? ¿Sí? Y ahí encontrar justamente la mejor descripción que tengamos de cómo podemos hacer lo que se tiene que hacer, ¿sí? Entonces necesitamos saber todas estas tareas para poder pensar cómo hacer después, con las características del usuario, con las características del entorno, cómo llevamos adelante estas tareas y de qué manera logramos armar una interfaz que sea lo más aconsejable o la más útil para lo que necesitamos. Entonces, necesitamos tener casos de uso como una herramienta que se puede tener para definir las tareas, ¿sí? O sea, cómo se elabora, cómo es el flujo de trabajo que va entre las distintas personas, si esta tarea se lleva a cabo en distintos lugares, ¿sí? Cómo es la jerarquía con la que se va a llevar adelante, y si esto lo va a hacer, se tienen que autorizar, no se tiene que autorizar, una parte la van a hacer y después, o sea, va a ser un sector y eso después se eleva para que otro sector lo controle. Bueno, toda esa estructura, toda esa red de actividades que llevan a cabo las distintas áreas para resolver una tarea, o sea, bueno, es lo que tenemos que escribir y tener claro para poder pensar en cómo armar esta interfaz. Bien. Bueno, análisis de la pantalla. Bueno, algunas características que se pueden pensar o que se pueden ir definiendo. ¿La pantalla se personalizará o no se va a poder personalizar? Es esta y es así, es para todos. ¿Se va a ir adaptando? ¿Sí? A medida, va a ir aprendiendo en base a lo que el usuario hace. ¿Sí? Se va a adaptar a las características del dispositivo o a la... bueno, se va a tener color, o sea, el color va a representar algo, se va a usar. Los mensajes de error los vamos a poner fijos, los vamos a poner abajo, cómo los vamos a administrar. Y bueno, todo eso son cosas que tenemos que pensar
para hacer el análisis de la pantalla. O sea, porque en definitiva la pantalla es nuestro mundo, ¿sí? O sea, nuestro espacio de interrelación, ¿sí? Entonces necesitamos definir cómo vamos a hacer todo esto. No es lo mismo trabajar en una fábrica que en una oficina, ¿sí? No es lo mismo trabajar en una oficina que en una disco. No, o sea, bueno, no es lo mismo un software que es para una persona en particular, o sea, para que está en un equipo que es mío, o otra cosa es un equipo que lo compartimos y es el equipo del área, o está ahí, no sé, bueno, porque el que pasa, el sistema de un bar, y entonces cada uno de los mozos que pasa carga en el equipo y sigue. Bueno, entonces se comparte y eso tendré que tener en cuenta características, tendré que tener en cuenta que cualquiera carga por cualquiera o, no, o se requiere, bueno, tener en cuenta. En definitiva, lo que yo tengo que ver acá es, bueno, si el equipo se comparte, después tendré que ver si en base a las tareas que se llevan adelante es necesario, no sé, que se identifique cada vez que uno entra, que no se identifique, es lo mismo, pero lo importante es que en el entorno yo tengo que saber que esta persona comparte el equipo, y hay muchos que usan el mismo equipo, o que el lugar donde están tiene mucho ruido, ¿sí? Porque eso va a hacer a qué cosas tengo que tener en cuenta o no. Bueno, entonces, definir los objetos que van a construir, cuáles son los eventos ante los cuales van a reaccionar esos objetos, cómo va a ser su comportamiento, ¿sí? Entonces, cómo, o sea, modelar las reacciones que tienen los objetos en base a cada uno de los eventos que se producen. ¿Cómo son los estados? ¿Cómo voy a ir representando los distintos estados? O sea, un objeto va a ir cambiando de estados. Bueno, entonces, ¿cómo los voy a ir representando? Todo eso lo tengo que ir definiendo, ¿sí? Bueno, algunas cosas que quizás sean tontas, pero bueno, hay un montón de patrones y hay cosas que ya están pensadas. Entonces, usemos lo que ya está pensado, ¿sí? No lo vamos a hacer. Busquemos en lo que ya está hecho que también se aplica a las necesidades que tenemos. Y si lo podemos aplicar, listo, fantástico. Esa es la mejor alternativa, ¿sí? Tomemos lo que ya se hizo, porque eso nos va a servir para evitar reinventar la rueda. Bueno, otro tema importante es el tiempo. O sea, a ver, si nosotros tenemos algo, el tiempo de respuesta afecta a la interfaz. O sea, si tenemos que saber que, bueno, eso de algún modo tiene que haber, si algo es instantáneo, digamos que no hay problema en la medida en que uno se dé cuenta de que pasaste de estado, ¿sí? O sea, apretaste algo e instantáneamente pasaste al estado siguiente, bueno, tenés que tener visibilidad de ese estado. No obstante, a veces el tiempo de respuesta no es instantáneo. Normalmente el tiempo de respuesta no es instantáneo, digo. Entonces, esto puede tener dos características que tenemos que ver. Una es cuánto dura, ¿sí? Y la otra es cuánto es la variación que tienen. O sea, si yo aprieto el botón, ¿no? Y el tiempo de respuesta van a ser 5 minutos, bueno, necesito construir una barra de ansiedad o un algo que me muestre que efectivamente el sistema está procesando y que está haciendo algo, ¿sí? Que no es que se murió y yo me quedo ahí esperando sin saber si efectivamente terminó de hacer lo que tenía que hacer, está procesando, no está haciendo nada.
se colgó y yo estoy como un idiota mirando algo que en realidad nunca va a cambiar hasta que no apague y vuelva a ver cómo pasa. Entonces, la duración yo lo tengo que tener en cuenta, porque si es una duración mayor, no sé, a un tiempo razonable, tendré que buscar una manera de mostrar que eso está procesando, que eso está avanzando, que hay un progreso, ¿sí? O sea, el relojito dando vueltas está bueno si son unos segundos. Ahora, si yo sé que va a tardar 10 minutos, el relojito dando vueltas no me sirve, porque no sé si se murió o no. Entonces necesito el relojito dando vueltas y algo que me diga 1%, 2%, 3%, no sé, o alguna forma de mantener viva, si se quiere, la conexión. O sea, que del otro lado sepan que efectivamente hay algo que pasa. Y la variabilidad es otro tema que también es importante, porque uno tiene que poder entender, o sea, tenés que manejar que si esto en un momento por ahí tarda 3 segundos y en otro momento tarda 3 minutos, bueno, hay que manejar o poder ver cómo manejo eso para que del otro lado, quien lo esté viendo, no piense o que no funcionó o que se murió o lo que sea. O sea, hay que manejar el tiempo en estas dos dimensiones, ¿sí? Bueno, el tema de la ayuda, hablamos, pero algunas cosas como para tener en cuenta. Bueno, no, hablamos de los mensajes de error, de ayuda no hablamos nada. ¿Cómo voy a manejar la ayuda? ¿No? Una forma es, bueno, está integrada dentro del mismo sistema, o sea, no sé, puede ser, a veces al pie o en una línea se pone la ayuda donde a medida que yo voy cambiando o sea, una es, yo voy a escribir, me paro en un campo y abajo me dice ingrese, o sea, me va tirando tips de qué tengo que hacer. En otros casos no hace nada y si aprieto F1 me muestra la ayuda, ¿sí? Bueno, otras veces lo que hace es me abre una ventana de ayuda. ¿Sí? A veces, bueno, es algo fijo y la ayuda es un manual, llamémoslo, un instructivo que dice. En otros casos es contextual y la ayuda me va diciendo, bueno, en el lugar en que estás, pensá en esto, o estas son las opciones que te puedo dar. Bueno, eso de alguna forma es algo que uno tiene que pensarlo, ¿sí? O sea, es parte de esta interfaz, o sea, de este diseño que uno tiene que hacer. Y bueno, si es un texto plano o es un hipertexto, bueno, esto ya no tiene mucho. Bueno, manejo de errores, hablamos, ¿sí? Me parece importante acá, bueno, obviamente que tiene que ser un lenguaje comprensible. Como decíamos antes, error AF614 no sirve, no es un manejo de un error que te pueda servir. La idea es que te explique cuál es el error, qué es lo que está pasando. ¿Sí? En la medida que se pueda, que te explique qué tendrías que hacer, o sea, cómo podés volver atrás, o cuáles serían los pasos a seguir, cuáles son los daños. O sea, puede haber errores que provoquen que haya inconsistencia de datos. Entonces tendrías que decir, es posible que el legajo haya quedado mal cargado. Ingrese nuevamente, elimínelo y vuélvalo a cargar, por ejemplo. ¿Sí? O ingrese nuevamente y complete los datos que hayan quedado incompletos. No sé, de alguna manera ayudar a que una vez que se produjo un error, bueno, saber qué es lo que tengo que hacer a partir de ahí. ¿Está? Bien. Bueno. El tema de shortcuts hablamos un montón de veces. Poder definirlos, a veces eso puede ser una cosa interesante, que uno pueda adaptar y que pueda agregar algún tipo de comando dependiendo de lo que quiera hacer.
sea, en una interfaz donde yo puedo agregarle, es decir, bueno, yo esto lo uso siempre, entonces, no sé, es decir, control A es una forma de ir automáticamente a algo que ya quiero hacer, o ir generando cosas que me permitan mejorar y no tener que hacer todos los pasos cuando son cosas que yo ya manejo. Bueno, seguir un estándar, bla, 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 esto no tiene. Internacionalización. Este es un tema importante, porque estos son temas que uno tiene que pensar de entrada. O sea, la internacionalización no es, bueno, lo que está en castellano lo pongo en inglés o lo cambio de idioma y ya está, y el sistema es el mismo. ¿Sí? Los temas, hay un montón de temas culturales, hay un montón de otros temas que pueden afectar a cómo uno internacionaliza un software. ¿Sí? Entonces, recuerdo en algún momento mi mujer estuvo en un proyecto de armar la web global de la empresa en la que laburaba, ¿no? Y claro, bueno, más allá de algunos temas simpáticos que eran los temas horarios, cada vez que había una reunión, los de acá estaban a la mañana, el de Moscú estaba ya por la segunda botella de vodka, y bueno, algunas cosas de esas que podían generar las dificultades al momento de armar una reunión. Lo cierto es que los colores no significan lo mismo en todas las culturas. Entonces, ¿cómo armo para tener en cuenta ese tipo de cosas? Otro tema simpático, los alemanes tienen palabras que tienen hasta 60 letras, no sé, o una cosa así muy larga porque las van concatenando, pero entonces, si vos tenés un espacio, por ejemplo, no sé, en un costado de la página para poner noticias o novedades o una cosa así, uno lo tiene que tener en cuenta que no siempre es tan fácilmente adaptable. Entonces, eso lo tenés que pensar. El hebreo se escribe de derecha a izquierda, con lo cual el espacio en que se arma una página no te dan los mismos lugares. ¿Sí? Los japoneses se escriben de arriba para abajo. Entonces, nada, eso que suena simpático, bueno, son cosas que uno tiene que planificar en el momento en que piensa en que este software o que esto lo voy a poder internacionalizar. Y entonces tengo que pensar todo eso como una parte del problema del desarrollo de la interfaz. ¿Sí? Bien, creo que esto era donde terminaba. Bueno, acá ciclo, bueno, es lo mismo que vimos antes, pero este está en castellano, ¿sí? Entonces, diseño preliminar, un prototipo de interfaz, evaluación con el cambiar o sea, el diseñador estudia la evaluación, modificaciones, construir el prototipo N, y así vas dando vueltas hasta que tengamos una interfaz que nos guste. Bueno. Esto ya lo vimos, lo hablamos al principio, Chiqui, y se terminó. Bien, ya no comparto más. Bien. Puede ser, sí. Por eso digo, sí, los alemanes tienen palabras largas. Bueno, preguntas. No, pero es real que eso era noticia en Alemania. Sí, es que no es chiste, y no es la más larga. O sea, Claro, sí. hay muchas palabras así que son. Por eso te digo, justamente la idea era tener al costadito ¿vieron? Como una columnita de novedades o cosas, y cuando se encontraban que querían meter ahí, o sea, se les descompaginaba todo porque las palabras no les entraban. ¿Viste? O sea, la idea de poner una tirita de noticias o de chismes o de cosas así no daba, porque justamente no entraban en el largo de las palabras. Había que agrandarlo y bueno, nada, hubo que tenerlo en cuenta como un problema. ¿Sí? Bien. Entonces, ese es un poco el planteo
Y no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran compartir. Por mi parte, no. No, yo creo que se entendió. Bien. Tomando esa idea, o sea, suponiendo que así sea, entonces voy a saltar al siguiente paso, que es ¿dónde estás? Acá, trabajo práctico. Bien, entonces les voy a compartir para que tengamos acá, ¿no? Esto ahora lo voy a subir, pero la idea es esta, ¿no? El trabajo práctico es que trabajen ustedes, o sea, definan una lista de criterios de usabilidad y cómo lo van a evaluar. ¿Tá? Arman una lista de decir, bueno, para mí vamos a trabajar con páginas web. Entonces, vamos a armar una lista, no sé, de 10, 20, 50, depende de lo que se inspiren, pero pongan una cantidad más o menos, de cuáles son los criterios de usabilidad que yo voy a tener, o sea, que me parecen importantes para un sitio web, ¿no? Y cómo lo voy a evaluar. O sea, cómo voy a definir, bueno, no sé, criterio de usabilidad, ¿cómo decir? Hoy, Dios, me agarró el viejazo, el alemán. Por ejemplo, un criterio de usabilidad podría ser la facilidad de encontrar las cosas, ¿no? Bien, ¿y cómo lo voy a evaluar? Bueno, porque, no sé, una persona que no conozca el sitio, si tarda menos de 30 segundos en encontrar lo que está buscando, es muy bueno. Si tarda entre 30 y 2 minutos, es medio. Si tarda más de 2 minutos, es malo. Totalmente un delirio, pero bueno, es una forma de decir, bueno, ese es el criterio con el que la voy a evaluar, ¿sí? Entonces, así armar, y una vez hecho esto, entonces, la idea es que hagan un análisis de los sitios web, teniendo en cuenta diferentes dispositivos también, o sea, el mismo sitio desde una compu, desde una tablet, desde un teléfono, o los dispositivos que les parezcan, ¿sí? Pero viéndolo. Y entonces el objetivo de esto es desarrollar una tabla comparativa entre los dos sitios, ¿sí? Con el análisis que ustedes están haciendo. Entonces ahí pueden decir, este sitio tiene esto mejor, esto peor, esto está bien, esto está mal, y hagan un análisis sobre la usabilidad que tienen esos sitios, ¿sí? ¿Cuáles son los valores y por qué los obtuvieron o por qué se llegaron a esa evaluación? ¿Sí? ¿Se entiende? Y entonces, por ejemplo, bueno, yo acá tengo más. Hay 3 grupos, yo tengo 6 como para que podamos elegir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, comparar clarín.com contra elpaís.com. Si.com contra ole.com.ar, eBay contra Mercado Libre, Alibaba contra Amazon, Gmail contra Outlook, Mercados Díaz contra el Corte Inglés. ¿Sí? Sí, se entendió. ¿Se entiende? Bueno, si quieren ahora elijan grupo 1, por ser el primero. ¿Está bien Clarín contra el País o querés elegir otra? ¿Quiénes somos Grupo 1? Y no sé, para mí el grupo 1 es el único que me mandó las cosas, que es el de... El nuestro. El de ustedes. El de nosotros. El de eBay y Mercado Libre, ¿puede ser? Perfecto. Entonces, eBay Mercado Libre, este es el grupo 1. Bien. Grupo 2 es el que tiene 2. Nosotros. Claro, por eso. ¿Qué quieren? El de Gmail con Outlook. Bueno, grupo 2. Sí. Bien. Y grupo 3, por ahora, hasta que se define si sos grupo 3 o te sumás a alguno de los otros, o sea, si conseguís compañero, sos grupo 3, si no, te vas a quedar ahí huérfano, y te sumamos alguno o dos. ¿Cuál te gustaría? El de Alibaba con Amazon.
Bien, entonces Alibaba con Amazon. Paren que yo estoy haciendo esto y es una tontería, porque esto lo tengo que sacar acá. Es grupo 0, eBay sí, Alibaba, Gmail, grupo 0, porque si no me tenía 2 y ya no sabía cuál era. Listo. Entonces lo dejamos así. ¿Tá? Bueno, acá hay un par de cosas que si quieren mirar, por ahí pueden ayudar para ver algunas cosas de guías de usabilidad o alguna idea como para ir trabajando. ¿Sí? Si tienen tiempo y ganas, si quieren mirar algo de desarrollo de interfaces, bueno, pueden acá encontrar algo que quizás les sirva. ¿Sí? Bien. Preguntas. ¿Queda claro? ¿Tienen? Bueno, Walter, ahí fíjate, o sea, si no conseguís si no conseguís que te den pelota Sí, y Nicolás no aparece, avisá, ¿sí? ok. Y te sumás a alguno de los otros grupos. ¿Tá? Pero tratemos de rescatarlo a Nicolás, porque sería bueno. Entre otras cosas, ¿sí? Porque es un 15% del público. Es un porcentaje muy alto. Claro, sí, sí. Entonces, sería importante. Bueno, ya esto dejo de grabar.